Iglesia en salida, portadora de esperanza, piedras vivas que buscan la santidad. Saludos a todos, soy José Martín Calderón y les traigo en este video la segunda parte de la reflexión y análisis de la instrucción para los animadores del canto litúrgico en Costa Rica. Esta segunda parte está titulada Dos grandes tipos de cantos. El primer tipo de cantos que analiza el documento son aquellos cantos que son un rito en sí mismos. Los cantos que son un rito en sí mismos son aquellos que son parte del ordinario de la misa, que también se conoce como la parte invariable, aquellos que no se pueden variar porque son parte esencial de la Eucaristía. Estos cantos del ordinario de la misa son el Señor ten piedad, el Gloria, el Salmo, el verso antes del Evangelio, el Credo, Santo y el Padre Nuestro. Cada una de estas partes están hechas para ser cantadas y no se deben modificar, como vamos a ver más adelante. Nos dice el documento que los cantos que son un rito en sí mismos son musicalización de los textos del misal romano. Por ese motivo no se pueden sustituir con otros cantos, sino que debe respetarse el texto tal cual está en el misal romano. También no se deben utilizar melodías no litúrgicas, como ponerle a alguno de los textos del misal romano alguna melodía de un canto popular. También estos cantos que son un rito en sí mismo toman todo el tiempo que requieran. Les pongo el ejemplo del himno de Gloria, el cual debe ser cantado respetando el texto tal y como viene en el misal romano, y el Gloria debe ser cantado completo. No podríamos en la Eucaristía, por ejemplo, decidir que vamos a cantar solamente una estrofa y un estribillo del Gloria, ya que es un rito en sí mismo y es parte esencial de la liturgia. A continuación, el documento nos presenta el Ten piedad. Es una aclamación gozosa a Dios que subraya la bondad del Señor, esa bondad que es propia de un padre que ama a sus hijos. El Ten piedad no se debe sustituir por otro canto parecido y se debe coordinar con el sacerdote previo a la Eucaristía para que no exista duplicidad en su ejecución. ¿Qué quiere decir con que no haya duplicidad? Bueno, puede ser que el coro ya haya escogido un Señor ten piedad y lo tenga listo para cantarlo en el momento, y el sacerdote por su parte haya decidido cantar el ten piedad con tropos. Eso es, por ejemplo, que el sacerdote dice una aclamación y el pueblo responde Señor ten piedad. El sacerdote hace otra aclamación, el pueblo responde cantando Cristo ten piedad. El sacerdote vuelve a hacer otra aclamación y la asamblea responde Señor ten piedad. Con respecto al salmo responsorial, nos dice el documento que por su naturaleza el salmo debe ser cantado. No puede sustituirse por ningún otro canto y se debe cantar lo propuesto por el leccionario de la misa. Continúa el documento desarrollando el verso antes del Evangelio, el que conocemos como el canto del Aleluya. La entonación del verso antes del Evangelio se canta antecedido y precedido por Aleluya. En tiempo de Cuaresma, el verso antes del Evangelio no se acompaña por la palabra Aleluya, sino que se deben utilizar las aclamaciones sustitutivas que están propuestas en el leccionario. Por ejemplo, una de las aclamaciones del leccionario dice Gloria y alabanza a ti, Señor. Por tanto, cantamos Gloria y alabanza a ti, Señor. Se realiza el versículo antes del Evangelio y se vuelve a cantar Gloria y alabanza a ti, Señor. Esta sería una aclamación sustitutiva propuesta en el leccionario para el tiempo de Cuaresma. El versículo antes del Evangelio se canta de pie y no se debe sustituir por ningún otro canto que, aunque diga la palabra aleluya, no corresponde a lo que pide la Iglesia, ya que perdería el sentido del versículo antes del Evangelio. ¿Cuál es la importancia de este versículo antes del Evangelio? Este versículo introduce a la asamblea al tema que se tratará en el Evangelio, da claridad y pleno sentido a la lectura del Evangelio, prepara a la asamblea para el mismo. Continúa el documento de la Comisión Nacional de Liturgia hablando sobre el Gloria, el Credo, el Santo y el Padre Nuestro. Cada uno de estos cantos son cantos rituales. Su texto no se debe sustituir ni se debe alterar. No debe cantarse con melodías no litúrgicas,
como por ejemplo ponerle a uno de estos textos una melodía de un canto popular. Y algo muy importante, en el Padre Nuestro se omite el amén al final del Padre Nuestro, ya que la plegaria eucarística continúa, aún no ha terminado. La palabra amén viene después al terminar la plegaria eucarística. Sucede mucho, por ejemplo, en los himnos de gloria y en el santo, que algunos coros cambian la letra propuesta para adaptarla a alguna musicalización. Esto sería incorrecto, ya que recordemos que estos cantos son un rito en sí mismo y no se puede variar el texto propuesto por la Iglesia. Bien, hasta aquí concluimos con lo que nos indica el documento sobre aquellos cantos que son un rito en sí mismos. A continuación, el documento nos presenta aquellos cantos que acompañan un rito. Los cantos que acompañan un rito se entonan mientras se realiza una acción ritual y su duración depende del momento litúrgico. Estos cantos son, por ejemplo, procesión de entrada, presentación de dones, fracción del pan, comunión y procesión de envío. En el caso de la procesión de entrada, o canto de entrada como muchos lo conocemos, este es parte de los ritos iniciales. Dispone a la asamblea. Su escogencia debe estar acorde con la liturgia del día y tener una perspectiva comunitaria. Lo ideal es entonar la antífona propuesta de entrada del misal romano. Muchas de esas antífonas tienen una musicalización preestablecida que se puede realizar como entrada, o en su defecto se puede utilizar otro canto apropiado. La duración de este canto corresponde al desplazamiento del sacerdote hacia el presbiterio o sede, inclusive cuando el sacerdote inciensa el altar. Uno de los errores comunes es que entonan el canto completo a pesar de que el sacerdote ya esté en su sede. Una vez que el sacerdote se está acercando a su sede, ya el canto debe ir terminando para cumplir con la función del canto de entrada. Por eso es importante cuidar que los cantos no tengan introducciones muy extensas musicalmente hablando, porque sucede que cuando el sacerdote ya está en su sede, apenas el coro está empezando a cantar la letra que corresponde. Con respecto al canto de presentación de dones, este se distingue claramente del ofertorio, nombre antiguo que se le daba antes. Muchos de nosotros conocimos este canto como el canto del ofertorio. Sin embargo, en ese momento no se da el ofertorio, sino que se dan únicamente la presentación de los dones. El momento del ofertorio lo realiza el sacerdote posteriormente. Por eso el canto de presentación de dones acompaña un momento de orden práctico, que es el momento en que se llevan el pan y el vino, los dones, al altar. Es muy importante que el canto de presentación de dones no tenga la apariencia de ser un canto de súplica o petición, ya que la petición se realizó en la oración de los fieles, cuando todos decimos muy comúnmente: te lo pedimos, Señor. El canto de presentación de dones, por tanto, debe tener características en su letra de entrega y fraternidad. Este termina cuando el sacerdote concluye la presentación de los dones, salvo cuando el sacerdote pone incienso al altar. Es importante previamente a la Eucaristía coordinar con el sacerdote para saber cómo se va a realizar el momento de presentación de los dones. El canto podría limitarse únicamente a acompañar la preparación de los dones en el altar en acuerdo con el sacerdote, o si lo decide el sacerdote, pues puede extenderse también hasta el uso del incienso para el altar. Un error común que muchos cometemos es que utilizamos un canto para presentación de dones que es muy extenso y lo cantamos completo. El sacerdote incluso ha preparado ya los dones en el altar, ha puesto incienso al altar y el sacerdote tiene que esperar 2-3 minutos más hasta que el coro termine. Es importante recordar que este es un canto que acompaña un rito y por tanto debe concluir cuando el sacerdote lo haya indicado o cuando ya estén preparados los dones en el altar. Nos dice el documento con respecto al rito de la paz que el rito es un gesto sobrio y sin canto. Se podría acompañar con canto en situaciones bien calificadas y previamente conversadas con el sacerdote, y si se hace un canto en el momento del rito de la paz, este no debe unirse con el canto del Cordero y tampoco lo debe sustituir. El canto del Cordero de Dios acompaña la fracción del pan, ni se anticipa ni se extiende más allá de lo necesario. Inicia con la fracción del pan, finaliza al terminar de partir el pan consagrado y no se sustituye por ningún otro canto. El canto del Cordero de Dios
debe respetar la letra propuesta. En su primera parte debe decir: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Esta parte puede repetirse cuantas veces sea necesario mientras el sacerdote u obispo realiza la fracción del pan. Posteriormente, cuando se observa que el sacerdote finaliza, se canta: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Con respecto al canto de comunión, nos dice el documento que no es un momento intimista ni espacio de oración personal, sino que más bien es tiempo de súplica comunitaria para fortalecer la unión eclesial. Por eso lo ideal es cantar la antífona de comunión propuesta en el misal romano. Es importante seleccionar cantos con temas eucarísticos, no de adoración. Es tiempo para contemplar lo que significa el sacramento de la entrega de Cristo. Por eso debemos seleccionar cantos que aseguren la comunión con los hermanos, que aseguren la dimensión eclesial. Nos dice el documento que es importante no utilizar cantos que sean estrictamente marianos. La Eucaristía es siempre un acto de culto trinitario. El canto de comunión debe concluir cuando los fieles hayan recibido las especies eucarísticas. Después de la comunión debe haber un espacio de meditación y oración personal. Este espacio podría estar acompañado por un canto adecuado. Sin embargo, recordemos que no conviene que la música absorba todos los espacios de silencio. Con respecto al canto para acompañar la procesión de envío, nos dice el documento que la fórmula "pueden ir en paz" no es una frase conclusiva, más bien es momento de apertura hacia la dimensión misionera. Por eso es importante que los cantos de envío tengan la temática de misión o envío apostólico. Y nos dice el documento también que es importante no utilizar cantos de acción de gracias y tampoco cantos que sean estrictamente marianos. Lo ideal es utilizar cantos con una dimensión misionera que nos ayude a llevar a nuestras comunidades lo que hemos vivido en la Eucaristía. El documento nos presenta otras consideraciones importantes al final. Nos dice que no se deben introducir más cantos durante la celebración eucarística, solamente los que ya hemos expuesto en esta presentación, y que nos dice el documento, pues se corre el riesgo de alterar el ritmo propio de la Eucaristía. Muy importante no introducir cantos o interpretaciones instrumentales en el momento del relato de la institución. Este es el momento que comúnmente conocemos como la consagración. De esta manera concluimos el análisis y reflexión de la instrucción para los animadores del canto litúrgico de la Comisión Nacional de Liturgia de Costa Rica. Un agradecimiento a todos los que me han escuchado. Les invito a suscribirse a mi canal para que así podamos compartir más temas de formación sobre el canto litúrgico y otros temas de nuestra iglesia. Recuerden, hermanos, que somos iglesia que canta su fe. Muchas bendiciones. Iglesia en salida, queremos ser Jesús, sirviendo a los hermanos.